Bueno, vamos a ver en esta función que tenemos aquí dibujada, que si os fijáis tiene de dominio proyectar sobre el eje de las X desde 0 hasta 25 incluido, o sea, el intervalo cerrado en 0 y en 25 cerrado también. Pues vamos a ver en ella el estudio del crecimiento y el decrecimiento y el estudio también de si tiene máximos o mínimos. Vamos a ver, cuando inicia su dominio, que es aquí en el 0, como hemos dicho, hasta el 25, observar que la función va... Espera un momentito que voy a coger un color que se vea bien. Veis que aquí la función va creciendo. ¿Eso qué zona es? Esta de aquí. ¿Vale? ¿Hasta qué punto? Pues yo creo que este es el puntito más alto, ¿verdad? Que es este de aquí, que sería el 6, ¿no? O sea que diríamos que la función f es estrictamente creciente. ¿En qué intervalo? En el intervalo 0, 6. Recordar que ya dije en clase que no se incluyen los extremos. El crecimiento es en intervalos abiertos, porque en el 6 realmente no crece ya, sino que fijaros que justo pasa de ir subiendo a empezar a bajar. Hay un cambio, ¿veis? De subir a bajar. Entonces no puedo decir que crece en 6, entonces no lo cerraría, ¿de acuerdo? A partir de 6, ¿hasta dónde baja decreciendo? Justo hasta aquí, que es el valor de x igual a 20. Voy a cambiar de color. Sería esta zona. ¿Veis? Va decreciendo para esta parte del dominio. Hasta el 20. Vuelvo a decir lo de antes. No. Espera un momento. No voy a incluir el 20 porque en el 20 realmente no hay decrecimiento, ¿eh? En el 20 lo que ocurre es que justo en ese punto otra vez debe ir bajando, pasa otra vez a ir subiendo. Hay un cambio, por lo tanto en el 20 no puedo decir que decrece. Y por eso el intervalo tiene que ser abierto, desde el 6 al 20. Este que yo he coloreado aquí en verde. Ahí la función decrece estrictamente. ¿Qué ocurre a partir del 20 y hasta el 25? Que la función vuelve a subir, ¿veis? Que va creciendo, va aumentando. Si este valor de i puede ser, por ejemplo, la evolución de la temperatura de una determinada combustión química a lo largo del tiempo, pues a partir del instante 20, si estamos hablando, por ejemplo, de segundos, vuelve a subir esa temperatura que puede estar adquiriendo la combustión después de haber bajado previamente. Pues entonces puedo decir que como aquí crece, lo podría poner aquí debajo, f crece de nuevo estrictamente de 20 a 25, pero como ya lo tengo puesto aquí, simplemente pongo la unión aquí de 20 a 25, que ya estoy diciendo en una sola frase, digamos, matemática, que f es estrictamente creciente de 0 a 6, unión de 20 a 25, en el intervalo 0,6, unión con el intervalo 20 a 25, ¿vale? Eso ya sería el estudio del crecimiento y decrecimiento. Y ahora nos vamos a fijar precisamente en esos puntos que yo dije antes. El 6, el valor x igual a 6, es un valor máximo. Esto es un máximo, ese punto. ¿Por qué? Pues la definición de máximo es que a su izquierda la función crece, a su derecha decrece, por eso es un máximo. Y el valor de ese máximo es lo que marca aquí la y, concretamente es 7. Quiere decir que el valor máximo de temperatura son 7 grados, y estoy hablando ahora del símil de que esto fuera temperatura, que se alcanza en el instante x igual a 6. ¿Lo veis? En x igual a 6, el valor máximo es ese para x igual a 6 y vale 7 grados. Después tenemos también un valor mínimo, que es este que hay aquí. ¿Por qué es mínimo? ¿Cómo se define un mínimo? Pues como el punto donde hay un cambio de venir la función decreciendo a pasar a crecer cuando voy en el sentido de el orden positivo de las x. Entonces, en ese punto de decrecer pasa a crecer. No había coloreado yo esto y lo he puesto ahora mismo. Quiere decir que en x igual a 20 se alcanza el mínimo. Y además, ¿cuánto vale ese mínimo? Pues ese mínimo valdría este valor de i de aquí, ¿veis? Que me muevo hacia el eje de las y me da ese sería
1 grado de temperatura. Si estamos hablando otra vez del símil de la temperatura, ¿de acuerdo? Puede haber más de un máximo, más de un mínimo, pero son mínimos y máximos relativos, es decir, dentro de un intervalo, ahí es el máximo. Luego más adelante puede que otra vez suba la temperatura, aunque a lo mejor no tanto como antes, y por eso se llama mínimo relativo, pero vuelve a haber un cambio de crecer a decrecer. Eso podría pasar, yo que sé, imaginaros que continuara y llegaba aquí a donde el 25 y ahora vuelve a bajar otra vez, pues ahí habría otro máximo relativo, ¿de acuerdo? No tiene por qué ser único. Eso sí, es único el máximo absoluto, si lo hay, que es este, y el mínimo absoluto si lo hay, que es este, punto más alto y punto más bajo. No siempre tiene que haberlo, porque a veces la función sigue creciendo hasta el infinito y no tendría un máximo absoluto, ¿vale? Eso ya depende de la gráfica que nos encontremos. Entonces, he entendido que en intervalos abiertos se pone donde es creciente, donde es decreciente, y se aclara que alcanza máximo relativo, en este caso también absoluto, pero en general relativo, en x igual a 6 y vale, hay que buscar el valor de la y, 7. 7 lo que sea, si son grados, 7 grados, si son miles, pues 7 miles de euros o lo que sea, ¿vale? ¿De acuerdo? Depende de lo que estemos estudiando. Y lo mismo con el mínimo se alcanza, voy a apuntar aquí, se alcanza mínimo en x igual a 20 y vale 1. Si su temperatura sería 1 grado, si fuera en dólares sería $1, si fuera, ¿qué digo yo? Pues cotización en euros, pues en miles de euros, pues serían 1000 euros. En fin, el punto mínimo al que ha cotizado, ¿de acuerdo? Venga, lo dejamos.